¿Quieres aprender a jugar Pokémon TCG desde cero y sin complicarte? El Pokémon Battle Academy es el kit perfecto para quienes están comenzando en el Pokémon Training Card Game. Este Battle Academy es edición 2024 y es un set diseñado para principiantes para aprender a jugar desde el primer minuto. Este incluye guías que te llevarán paso a paso durante el juego, 3 decks cada uno con 60 cartas y sus Pokémones principales, Amarok EX, Pikachu EX y Darkrai EX. También nos incluye un coin metálico, contadores de daño y un tablero para jugar Pokémon TCG. Este Battle Academy es de nivel 1, es como un tipo de tutorial, nos enseña a jugar y está diseñado para 2 jugadores. Y lo mejor de todo es que este Battle Academy nos incluye todo esto por un costo de $25. Y ahora comencemos con el unboxing. Y por aquí tenemos el tablero, del cual vamos a hablar más adelante, las instrucciones del paso a paso de cómo comenzar el juego, y tenemos las 3 guías para enseñarte el paso a paso de cómo jugar con cada deck, contadores de daño, una carta con los códigos para jugar en el Pokémon Live, un coin con la ilustración de los 3 Pokémon de esta edición del Battle Academy, y lo más importante, los 3 decks de este Battle Academy de Pikachu, Amarok y Darkrai. Y aquí tenemos todo lo que nos incluye este Battle Academy 2024. Aquí tenemos un manual rápido que te ayudará a configurar el juego correctamente y a comenzar tu primera partida sin confundirte. ¿Para qué sirven los contadores de daño? Se usan para llevar la cuenta del daño que reciben los Pokémon durante la partida. Cada ficha representa una cantidad de daño de 10, 50 y 100 puntos de daño. En resumen, estas fichas sirven para marcar cuánta vida ha perdido cada Pokémon durante la batalla. Aquí tenemos la tarjeta de Pokémon TCG Live que nos sirve para jugar de manera online. Esta tarjeta sirve para pasar contenido de tu juego físico al juego digital y conseguir recompensas online. ¿Para qué sirve esta moneda? Se usa para hacer lanzamientos de moneda durante la partida como si fuera cara o cruz. Y también sirve para decidir efectos al azar durante el juego. Aquí tenemos el primer deck, que es el deck de Amarok. Este deck está diseñado para el jugador número 1. Es un Pokémon tipo fuego y esta guía explica instrucciones importantes para aprender cómo organizar el tablero los primeros turnos del jugador número 1 en el juego. El deck tiene 60 cartas, entre ellas cartas de Pokémon tipo fuego y sus evoluciones, energías básicas, ítems y supporters. Las cartas vienen enumeradas para ayudarte junto con la guía a aprender a jugar. Se recomienda no barajear las cartas ya que están en un orden específico para que puedas seguir la guía. Ahora seguimos con el deck de Pikachu, el deck para el jugador número 2 de Pokémones tipo eléctrico. Esta guía, al igual que la anterior, explica paso a paso de los primeros turnos para el jugador número 2.
Este deck, al igual que el de Amarok, incluye el deck que tiene 60 cartas, entre ellas cartas de Pokémon tipo eléctrico y sus evoluciones, energías básicas, ítems y supporters. Las cartas vienen enumeradas para ayudarte junto con la guía a aprender a jugar, y se recomienda no barajear las cartas ya que están enumeradas para ayudarte en el paso a paso junto a su guía. Y ahora vamos con el tercer deck. El deck de Darkrai es un deck más avanzado de Pokémon tipo oscuro, y esta guía es un poco diferente a las primeras dos ya que trae reglas e instrucciones más avanzadas, y este deck no está numerado como el set de Amarok y el de Pikachu. Este deck también trae 60 cartas, entre ellas cartas de Pokémon tipo oscuro y sus evoluciones, energías básicas, ítems y supporters. Este deck, a diferencia de los otros dos, no están enumerados ya que es un deck más avanzado. Y este Battle Academy 2024 también cada deck nos incluye varias cartas de promo que también podemos coleccionar. Y aquí tenemos lo más importante, y es el tablero. Este tablero incluye las instrucciones de dónde va cada carta en el tablero. En este lugar es donde irá el Pokémon activo, el cual estarás usando durante el juego. Aquí nos explica qué podemos hacer durante nuestro turno. En este espacio se colocará el deck, que son el grupo de cartas las cuales vas tomando durante cada turno a medida que pasa el juego. En esta área se coloca el grupo de cartas que ya fueron utilizadas, y los Pokémones que ya fueron vencidos se colocan hacia arriba. Y en este espacio vamos a colocar las cartas de premio, que son la clave para ganar el juego. Y por último tenemos el banco, que puedes utilizar hasta un máximo de 5 Pokémones por banco. Y comenzamos con el deck. Aquí colocamos el Pokémon activo. Colocamos hasta un máximo de 5 Pokémones en el banco. Y las 6 cartas de premio, que el primer jugador en colectar las 6 cartas gana el juego. Y así se vería el tablero durante un juego. Entiendo que este Pokémon Battle Academy sería muy bueno para todas aquellas personas que estén comenzando a jugar en el Pokémon TCG. Es un buen deal ya que trae todo lo que necesitas para poder aprender a jugar. No lo recomiendo para personas que ya tienen experiencia o para competencia, ya que son cartas bastante básicas. El tablero, sin embargo, entiendo que el concepto de tablero de un juego de mesa es muy útil para cualquier nivel de conocimiento en el Pokémon TCG. Espero que les haya gustado este video, recuerden suscribirse y los veo en el próximo video. Hasta la próxima.